más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Primera situación que sucede es que el Señor ya estaba sintiendo una agonía extrema por lo que iba a suceder, porque Él era tanto Dios como hombre y sabía lo que iba a pasar. Y a nosotros nos sucede muchas veces, cuando a los que estudiamos, ¿cierto?, o los que están estudiando y les toca una gran prueba, se angustian, porque tienen que calificar. Imagínense, el Señor tenía que pasar la gran prueba, que luego vamos a ver no tan solo el dolor, el trato que iba a recibir, sino otras cosas importantes. Bueno, sigue el camino y arrestan al Señor. Ahí vemos lo que decía nuestro pastor el domingo pasado, que ese Pedro, tan rápido de accionar, ¿cierto?, le corta la oreja a uno de los, o al jefe de la guardia. El Señor hace un milagro y se lo llevan. Se lo llevan y le hacen un juicio en la noche que no correspondía, porque ellos tenían que realizarlo como corresponde en la mañana, y probablemente en ese juicio que se le hace al Señor no estaban todos los del Sanedrín, porque ya que en el Sanedrín estaba Nicodemo y estaba José de Arimatea, y dice que fue unánime el voto de poder enviarlo a Pilato para que fuera muerto. Entonces lo más probable es que ellos no estaban, o sea, hicieron todo a escondidas. Se encuentra con una situación el Señor, la primera, la situación de cómo somos los seres humanos. Primero, uno de sus discípulos lo entrega, ¿cierto? Judas, lo primero. Segundo, Pedro lo niega. Van dos situaciones complicadas. También los hombres que lo custodiaban, hablo en Lucas, porque miren, en realidad los evangelios sinópticos, que son Mateos, Marcos y Lucas, son muy semejantes. Estoy tomando de Lucas. El que difiere un poquito es el Evangelio de Juan, ¿ya? Dice que después que Pedro lo niega, dice que y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, o sea, ya le estaban golpeando. Antes que fuera ante los romanos, era golpeado. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Luego de haberlo golpeado, es llevado ante Pilato, un hombre que en realidad no le interesaba para nada la fe, porque él era romano, y los romanos eran soldados y eran bárbaros. Lo que le interesaba a Pilato era mantener el orden, no le interesaba otra cosa, no le interesaba si ellos se mataban, no, el orden. Y aquí se le presenta un problema. Pilato tiene que tomar una decisión, y esa decisión era complicada, por lo tanto trata de hacer algo especial y lo manda donde Herodes. Este Herodes, no se confundan con el Herodes el Grande, el que construyó el templo, ese ya está muerto, era el padre, sino que este es el que le cortó la cabeza a Juan Bautista. Pero este Herodes, lo único que le interesaba de Jesús era ver que hiciera milagros. Ese era su interés, verlo hacer milagros.
Y como no hizo milagros, lo entregó, lo devolvió. Y viene ahora la sentencia de muerte. En Lucas, capítulo 23, versículo 13 dice: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Eso era lo que iba a hacer en esta fiesta de la Pascua, tenía que soltar a uno de ellos. En este caso se presentaron dos: Barrabás, que era un asesino, y Jesucristo, que era un hombre que él no le encontraba nada como para condenarlo. Aquí viene la maldad del pueblo, de la gente. ¿Recuerdan antes, cuando Jesús entra en Jerusalén y muchos del pueblo le empiezan a colocar en la entrada, ¿cierto?, palmas y Hosana, Hosana al rey que viene? Bueno, muchos de estos eran los que estaban aquí también, que decían: mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues, ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Pero antes que pasara esto, el Señor fue castigado por los romanos, lo golpearon. Los romanos tenían un arma, no un arma, sino que un elemento de castigo, que era un palo con cuerdas, y en la punta de las cuerdas tenía acero o fierro o hueso, y eran muchas puntas, y con esa le empezaron a pegar. El judío castigaba 39 veces, lo golpeaban y paraba. Mas los romanos no eran así. Los romanos castigaban y castigaban y castigaban. Quizás por esa es la razón de que tuvo que Simón de Cirene tomar y ayudarlo, porque su espalda estaba rota. Hermano, los golpes que le dieron a Jesús le encarnecieron, le rompieron la espalda, el cuerpo, llegaba a los huesos, los golpes y todo eso. Jesús fue encarnecido y herido para que nosotros pudiéramos tener vida. Isaías 56 nos dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias ni de disputos. Mateo 26, 67 dice: entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. También el Salmo 27, yo estoy hablando aquí también de la profecía, por eso les decía, son tres propósitos: la maldad de la gente, la profecía del mesianismo del Señor y el amor de Él. Dice en Salmos 22, 7, 8, dice: todos los que me ven me encarnecen, estiran la mano, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele Él, sálvele, puesto que en Él se complacía. Esto es cuando, después de haberlo encarnecido, o sea, después de haberlo golpeado, le ponen un manto de púrpura, ya, y van y le colocan
Disculpen, a veces me olvidan las cosas. Una corona, ¿cierto?, de espinas que le rompe la cabeza y empieza a sangrar. Aparte de todo lo que está sucediendo. Bueno, ahora lo toman y lo llevan al Gólgota. Lucas sigue diciendo, ¿saben por qué me pensaba? El pastor dijo Mateo, que es uno de los más completos, y yo me incliné por Lucas, porque Mateo no estuvo, ¿ya? Mateos, bueno, Lucas tampoco, pero Mateos le pasa una cosa, Mateo era uno de los 12, y estos lo dejaron solo, se arrancaron, se escondieron, Pedro, todo. Entonces Mateo después recopila, probablemente, como se nos ha enseñado, ¿cierto?, que el primer libro es Marcos, recopila de Marcos, escucha por aquí y por allá. En cambio, Lucas me interesa porque Lucas era un historiador, un hombre que se interesaba, y puede, aquí voy a hacer conjeturas mías, puede que él se haya acercado a María, a los más cercanos, y como un buen historiador haya descubierto cosas de ellos, haya tomado mucha de esta historia de ellos mismos. Porque si ustedes recuerdan, cuando uno ve el libro de Lucas, y disculpen que me vaya para otro, un poquito, un segundo para otro lado, en Lucas habla acerca de María, y habla bastante de María, y habla del Simeón y Ana, ¿se acuerdan? Del nacimiento de Jesús. María visita a Elizabeth. Probablemente Lucas se interiorizó en esto, por eso que yo en esta oportunidad tomé a Lucas para poder compartirlo con ustedes. Y sigue el relato para llegar al Gólgota. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotras, y a los collados cubrirnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Es una gran profecía que el Señor les lanza en un momento difícil. ¿Y sabe qué se cumple? Se cumple cuando Tito toma Jerusalén, destruye el templo y destruye y mata un montón de personas. Según los historiadores, cada día mataba a 500 y los crucificaba. Ese era el emperador Tito, digamos, el general Tito, de las huestes romanas. Cada día tomaba 500 judíos y los crucificaba. Entonces el Señor, antes, ¿cuántos? 40 años antes quizás, lanza esta profecía a las mujeres. Llevaba también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, de la calavera le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, y aquí empieza el amor del Señor: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Veamos qué dice la profecía mesiánica. En el Salmo 22, 18 dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. También hay otra profecía: en mi sed me dieron a beber vinagre. Así se va juntando todo este relato, ¿ya? Salmo 69, 21. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Los soldados también se le encarnecían, acercándose y presentándole vinagre. ¿Saben lo que pasaba con el vinagre con hiel? Que ese vinagre con hiel iba a ser un
un elemento que les sirviera para no sentir dolor. Como hoy día cuando vamos al médico y cierto vamos a ser operados, nos colocan anestesia, eso servía como anestesia. Pero el Señor lo rechazó, porque si no, ese sacrificio no vale. El Señor tenía que estar consciente para vivir el sacrificio. Fíjense hasta qué nivel llega el Señor. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas. Este es el Rey de los Judíos. Este es el Rey de los Judíos. Y aquí es una profecía que hace nada más ni nada menos que Pilato. Porque Pilato, cansado de tanta insistencia, le manda a colocar en los 3 idiomas del momento, tanto el hebreo, puede haber sido arameo, el latín y en griego. ¿Y sabe por qué pasaba eso? Porque andaba mucha gente que iba a llegar a la Pascua. De todas partes llegaban a la Pascua. Y el griego era el idioma que era como decir en el mundo el inglés, el arameo, ¿cierto? Para aquellos que eran de la descendencia ahí hebrea, y el latín, porque había en romano. Entonces, lo hace ver a todo el mundo. Y eso también tiene una connotación que era para todos nosotros, que es para todo el mundo este rey. ¿Amén? Amén. Gracias. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. ¿Se dan cuenta? El amor de Cristo. Primero, perdónanos porque no saben lo que hacen. También antes miró a Pedro con amor. No lo miró con rencor, lo miró con amor. Después, a todos los que estaban ahí, tanto la gente, el pueblo, como aquellos sacerdotes que eran los que más querían que murieran. Y ahora tiene un malhechor al lado que lo reconoce como Señor, y él le ofrece inmediatamente estar con él en el paraíso. Qué maravilloso el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí empiezan a suceder cosas naturales. Lo primero, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Hubieron 3 hechos importantes en ese momento. Primero, la tierra se llenó de tinieblas. Estamos hablando a mediodía. El Señor muere a las 3 de la tarde, más o menos calculando la hora sexta. 3 de la tarde, pero a esa hora se oscurece completamente. Empecé a buscar la historia y la verdad que ningún historiador asume eso. Dicen que pudo haber habido un eclipse, pero los eclipses duran 3 minutos. Pero se le olvida algo. Se le olvida que el que manda todas las cosas es Dios. Amén. Y sí lo hubo. Luego, el velo que hablaba nuestro pastor se rasgó y ahora todos tenemos entrada al lugar santísimo, ahí donde está Él. Y por último, hubo un gran terremoto que aparece en los otros libros. 3 cosas naturales ahí importantes. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente, este hombre era justo. Y en el libro de Mateo dice: era Dios, ¿cierto? Sí, hijo de Dios. Fíjense, un detalle importante. Los primeros que reconocen a Dios cuando Él nace, ¿cierto? ¿Quiénes eran? ¿Eran hebreos? ¿Eran israelitas? No,
eran los reyes Los magos. que venían de Magos. Media, de Persia, de algún lugar. Ellos llegaron, gentiles, llegaron a adorar al Señor, y ahora termina su vida en el Calvario y termina con un soldado romano, un gentil, diciendo que verdaderamente este hombre era justo, verdaderamente este hombre era Dios. Y dio la gloria a Dios más encima, o sea, es realmente extraordinario. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Y de ahí parece que sale lo que se golpea en el pecho, ¿cierto? Sí. Imagino, pero no sirve de nada. Para todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea, estaba lejos mirando estas cosas. Aquí, en Juan, pasan unas cosas extraordinarias. Cuando Jesús muere, a todos los romanos hacían lo siguiente, y esto era ley para los romanos. Cada vez que había un crucificado y querían adelantar su muerte, le quebraban las piernas. ¿Ya? Era ley para ellos. Tomaban mazos y le quebraban las piernas. ¿Por qué? Porque ya estaban, bueno, algunos crucificados duraban 4 días. En el caso del Señor duró menos, por como lo golpearon antes. Ya venía muy, muy mal. Y resulta que hay 3 que están ahí crucificados. Y los romanos no tienen idea de la Escritura. No saben nada del Mesías, no les interesa. Lo único que les interesaba es que tenían que matarlos luego. Esa era la orden. Y empiezan por uno de los malhechores. Siguen por el otro. ¿Y por qué no Jesús? ¿Por qué no a él? Porque cuando van a verlo, ya estaba muerto. Y el Salmo 34:20 dice: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Además, dentro de la ley decía que el Cordero Pascual no debía ser quebrado los huesos. Y Él era el verdadero Cordero Pascual. Él, el Señor Jesucristo. Y Dios maravilloso hace que esos hombres que no conocen de Dios no le quiebren los huesos, pero sí hacen otra cosa. Toman la lanza y lo abren por un costado donde le tocan el corazón, sale agua y sangre. Y Zacarías, el profeta, en el capítulo 12:10 dice: y mirarán a mí, a quien traspasaron. Se iba cumpliendo todo acerca del Mesías. Todo acerca del Mesías. Y aún así había ceguedad en los mismos saduceos, los que estaban ahí del Sanedrín mirando el espectáculo, porque para ellos era un espectáculo, y lo único que querían era que terminara luego, porque no podía haber un crucificado en el día de la Pascua, en la fiesta. Entonces a ellos les interesaba inmediatamente, hay que sacarlo rápido. Por eso que estaban apurados que le quebraran los huesos de las piernas para que muriera, porque esa era la forma más rápida de matarlos. Increíble, porque el cuerpo está tan cansado, está sufriendo tanto, que al quebrar los huesos, el dolor le rompe el corazón y hasta ahí llega. Por eso que le quebraron los huesos. El Señor, yo les decía, su amor era inmenso. Primero mirar a Pedro cuando lo traiciona, luego mirar a todos, el pueblo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Luego perdona al que está al lado de él, a un malhechor. Y hoy día vas a estar conmigo en el paraíso. Pero ¿saben qué? Se preocupó hasta de la mamá. Mira a Juan y le dice: he ahí tu madre, he ahí tu hijo. Hasta el último minuto el Señor estaba preocupado de aquella mujer que estaba mirando el dolor que le estaba pasando. Era su amor extraordinario. Amén. Es maravilloso el Señor. Amén. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es.
consumado es. Minutos antes de morir, con esto voy a concluir, minutos antes de morir, el Señor dice unas palabras que me impresionan, y voy a tomar a uno de nuestros hermanos de nuestro pasado, del 1800, Spurgeon, que hace una alusión a esta parte que él dice: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué piensan ustedes? ¿Dios desamparó al Señor? ¿Saben lo que pasa, hermanos? Según lo que uno lee y puede darse cuenta, que llegó un momento en que Él tomó nuestro pecado. El Señor Jesucristo no tan solo sufrió el dolor de su cuerpo, no tan solo sufrió el dolor de la afrenta del pueblo, no tan solo sufrió de que lo abandonaran sus amigos, que vieran a su madre, viera ahí que está sufriendo, sino que siente que está desamparado de parte de Dios, porque Él empieza a recibir todo nuestro pecado. El pecado nuestro empieza a Él a recibirlo, y nuestro Dios tiene que apartarse, y ese momento de desesperación del Señor fue por eso, porque Dios no puede ver el pecado, no es amigo del pecado, y Él siente eso, siente esa desesperanza en ese instante, pero no significa que el Señor lo haya dejado, solamente fue por un momento, porque el Señor conocía del hecho que estaba sucediendo. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y terminan así: consumado es. Y nuestro Señor muere en el Calvario. Entrega su vida por cada uno de nosotros. No solamente para que le recordemos en Semana Santa, no tan solo para que tomemos el día libre y lo pasemos bien, no. Él quiere que todos los días le recordemos y que lo tengamos en nuestro corazón. Amén. Porque por algo hizo este sacrificio. Y por último, para mostrar que era el Mesías, que por supuesto los otros no se dieron cuenta de nada, llega y el Isaías 53:9 dice lo siguiente: se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Después de todo esto, en Juan, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Primero, María no pudo llevarse el cuerpo porque tenía que ser de la región de ahí de Jerusalén. Ellos venían de Galilea y no podían enterrarlo, no tenía cómo. Pero el Señor, para cumplir las Escrituras y las profecías, levanta a este hombre, a José de Arimatea, y le da una sepultura nueva. ¿Entienden? Y se cumple todo lo del Mesías hasta este momento. Quiero destacar algo. Quiero destacar de que las únicas que permanecieron al lado del Señor fueron las mujeres. Increíble. Los hombres, bueno, sabemos que los discípulos estaban escondidos por miedo, y yo creo que también yo lo haría. ¿Por qué no? Si somos así, nos creemos
valientes, pero a la hora de los kius, como dicen por ahí en el campo, hasta ahí llegamos. Entonces, las mujeres fueron las que estaban en ese lugar. Acompañaron en todo momento. Desde cuando iba camino al Gólgota, eran las mujeres las que estaban. ¿Se acuerdan que les dice? Preocúpense. Luego, ahí frente, crucificados, ¿quiénes eran? Las mujeres. Y luego van acá y están con Nicodemo y con José de Arimatea, y había mujeres también, ayudando hasta el último. Por eso que el Señor parece que en la iglesia siempre las mujeres como que sacan la cara por nosotros los hombres. Y que Dios las bendiga por eso. Amén. Y lo vemos en la oración. Lo vemos en la oración. Que Dios bendiga a nuestras hermanas y que les llene de sabiduría y amor cada día. Termino diciendo, vengan el domingo, porque parece que el domingo resucita a Cristo. ¿Ya? Y mi pastor creo que por ahí ya está preparando el mensaje. Que Dios nos bendiga. Espero haber sido transparente en lo que estoy diciendo. Amén. Y que esta muerte no sea en vano. Hermanos, no pisoteemos la sangre de Cristo. Libro de Hebreos. Libro de Hebreos. Hay muchos que pisotean la sangre de Cristo. Llegan a los pies de Cristo, conocen a Cristo y después pisotean su sangre. Ay de aquellos. Porque no se lo dice a los de afuera, se lo dice a su pueblo. No pisoteemos la sangre de Cristo. Que Dios bendiga esta palabra. Amén. Oremos, por favor. Pongámonos de pie. Señor y Padre, misericordioso Dios. Misericordioso Dios. Gracias. Gracias porque nos perdonaste en el madero de la cruz. Un madero desconocido, pero tú sí eres conocido, Señor. Hasta el día de hoy, Señor, te reconocen en todo lugar. Nadie puede dudar de tu muerte en cruz, Señor. Hay muchos otros hombres importantes que nadie recuerda cómo murieron. Mas tú, Señor, eres recordado cada año. En todas partes del mundo, Señor, recuerda ese día cuando entregaste tu vida por nosotros. Gracias, Padre, por tu amor infinito y por tu misericordia hacia nosotros. Gracias, Señor. Gracias, que tu Espíritu siga con nosotros, porque tú, Señor, mereces todo de nosotros. Adoración y alabanza, Señor. Amén. Oh, gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Amén.